La entrevista con Ramsés Yunes. Es un privilegio platicar con una mujer que conoce la política internacional, es también diplomática, conoce muy bien lo que es la geopolítica global, conoce muy bien lo que es la política y sobre todo los procesos electorales del mundo. Se ha perfeccionado sobre todo en la política en Estados Unidos y en América Latina, y además es escritora, y se le ve muy seguido en el canal del Congreso a la maestra Rina Musali Galante, que está en la línea telefónica. Maestra, qué gusto saludarla, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramsés, muchísimas gracias por la entrevista y saludo con mucho gusto a toda tu audiencia. Es que el motivo de la entrevista tiene que ver con el libro que usted acaba de sacar, que se llama AMLO y el mundo. ¿Por qué la tercera es la vencida, maestra? Pues mira, así es, Ramsés. Mira, te platico que el libro está inspirado en una tesis central. Es decir, el tsunami político en México, la llegada del primer gobierno de izquierda, obedece a factores internos, es decir, al del gobierno, a la putrefacción del sistema, el sangrado social y a la corrupción, lo que señalaba el presidente en palabras de Andrés Manuel López Obrador, gracias al cochinero. Pero lo internacional fue un elemento coadyuvante del megacambio que México atestiguó el 1 de julio del 2018. Y lo que dice el libro es que nos enseña cómo este tejido internacional lo debemos de hacer visible y debemos de desentrañar todas las correlaciones de México con el mundo, porque nos guste o no, nuestro país no está libre de dictados o de influencias extranjeras. México no puede escapar a las correas de transmisión globales, y menos cuando vivimos la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 100 años por el COVID-19, porque hay que entenderlo como un shock externo. Entonces, lo distintivo del libro es que apuntalas otra narrativa, porque en 2018 lo que sucedió es que hubo un choque entre fuerzas, entre lo nacional y lo internacional, que permitieron la llegada de Andrés Manuel López al poder. ¿El efecto Trump, digamos, maestra? Claro, tenemos que ver con el fenómeno Trump, es decir, la génesis sí está en los factores internos, esto es muy importante señalarlo, en la crisis del sistema, el extravío neoliberal, las facturas sociales, la crisis de la partidocracia, el agotamiento del régimen, la corrupción y la inseguridad y violencia generalizada con cifras de guerra. Sí, obedece a la decadente realidad, pero hubo correas de transmisión globales y ahí entra todo el tema de el Brexit, el fenómeno Trump, el credo antiglobalización, la cuarta revolución industrial, porque la robotización y las máquinas inteligentes han estado reemplazando la mano de obra y esto ha generado desempleo y un sentimiento de inseguridad en México y en el mundo. No podemos entender a López Obrador sin el auge de los nacionalismos y populismos, y todo esto tiene que ver con el cambio en el ciclo político de México. Fíjate bien, ¿por qué digo que la tercera es la vencida? Porque mira, Ramsés, cuando el presidente López Obrador contendió en su primera ocasión en el 2006, había 16 países que contaban con líderes populistas en el mundo. Sí, claro. Una cifra que crece en el 2012 en su segunda contienda, que se incrementa a 23, y luego en el 2018 que sube a 27 liderazgos populistas, ya incluyendo a Donald Trump en Estados Unidos. Y bueno, en lo que respecta en el 2019 y 2020, la tendencia continúa con Jair Bolsonaro en Brasil, con Nayib Bukele en El Salvador, con Zelensky en Ucrania, con Boris Johnson en Reino Unido, Narendra Modi en India, y bueno, Lukashenko en Bielorrusia. Entonces, nunca se habían presentado tal cantidad de líderes populistas en todo el mundo cuando el ascenso de López Obrador, que había otros 27 líderes populistas en el poder. Entonces, en las páginas del libro queda evidenciado como López Obrador no es un líder aislado, sino forma parte del movimiento político antisistémico internacional, así como de rabias colectivas. Y el prólogo brillantemente escrito por el maestro Curcio, ¿verdad? Sí, claro, ahí Leonardo Curcio le da una gran importancia también a lo internacional, es decir, somos un país muy ombliguero, muy provinciano, no le damos la correcta proporción a lo internacional y todo esto está mezclado con la toma de decisiones nacionales. Entonces, sí es muy importante entender cómo se interrelaciona lo nacional y lo internacional, y este libro la verdad es que da otra narrativa, porque te permite entender el origen, la génesis del megacambio,
para entender bien a López Obrador, y si no entiendo la génesis y el megacambio desde un principio, pues no podemos entender el desarrollo de su presidencia, su evolución, sus momentos clave en el 2024. Oiga, y también usted habla de claves para el 2024, es que ahí se cortó tantito, habla usted de claves, ¿no? Sí, hablo de claves en el sentido de que pues el libro es como liberador, porque te explica esta correlación entre lo nacional y lo internacional, y las claves es que tenemos también que ver qué pasa en el mundo para entender qué va a pasar en México en el 2024, porque México está inserto en un modelo disruptivo internacional. Pero debemos de saber populismo. pero debemos ver primero qué pasa en el 2021, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí, Ramsés, tenemos las elecciones intermedias, que fíjate que yo considero que son una especie de elección interméstica, porque aquí también cada una de las elecciones es diferente, tiene un traje a la medida, pero aquí se imbrica en la de México asuntos de índole doméstico con el escenario global. Están jugando los elementos de la pandemia como un elemento externo, como un shock internacional, junto con otros elementos internos de México. Entonces yo creo que la elección del 2021 tiene un maridaje muy especial, tiene una fusión de elementos, debido a que estamos viviendo la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 100 años, y eso no lo podemos esquivar. Entonces, cada elección nacional o subnacional también se transan las tensiones que se viven en la política internacional. Y entonces, en el contexto de estas elecciones, pues tenemos toda una dimensión sanitaria, tenemos toda una dimensión política y también tenemos contextos muy importantes, además de que es una elección sui generis por el número de cargos en disputa. Pues vamos a estar muy pendientes. ¿Ya se puede adquirir el libro en las librerías de prestigio, también por línea? Sí, mira, las librerías en donde se puede encontrar el libro, en Veracruz está en Rayuela y Hiperión, está por supuesto en Amazon, se puede solicitar en línea en Gandhi, en El Sótano, en Un Lugar de la Mancha, en Gonville, y en las librerías virtuales, me dice la editorial Geriza que está también en Cadabra Books y en Busca Libre. Entonces sí, efectivamente el libro está disponible y lo pueden buscar en línea. Maestra, platicamos en otro momento y le medimos el pulso electoral y también el pulso internacional a las cosas en este micrófono, ¿le parece? Claro, con mucho gusto, Ramsés, muy agradecida por la invitación a esta entrevista. No, hombre, al contrario, el libro AMLO y el mundo, porque la tercera es la vencida, de la maestra Rina Musali Galante. Muchas gracias, maestra, cuídese mucho. Igualmente, un saludo. Muchas gracias a la maestra Rina Musali y su libro AMLO y el mundo, porque la tercera es la vencida. Ya sabe, puede conseguirlo tanto en línea como en las librerías